Buen día, mis queridos estudiantes de herramientas de robótica. El día de hoy vamos a hablar del control de motores. En nuestra agenda vamos a hablar primero que todo, del modelo de una articulación, de cómo simplificar ese modelo. Después hablaremos del control monoarticular. En este caso, el modelo de ese control es partiendo del hecho de que tenemos solamente un motor. Posteriormente, extenderemos este concepto y veremos cómo se comporta a través de toda una plataforma robótica multiarticular, en donde hablaremos en este control de un control de tipo prealimentado, después uno realimentado, posteriormente la suma de ambos, es decir, el prealimentado más el realimentado, y finalmente un control por compensación de gravedad. Para cerrar esta presentación, hablaremos de un control de tipo proporcional y derivativo. Bueno, entonces continuando, vamos entonces a arrancar con la información del control monoarticular. Para eso entonces arrancamos de nuestro modelo. Nuestro modelo pues es una resistencia, una inductancia y el motor, todo pues con respecto al tiempo. Sabemos que nuestro potencial de entrada, en este caso es un voltaje EA, y el potencial que va a caer en el motor pues lo vamos a denominar EB. Y sabemos pues nuestra resistencia y nuestra inductancia de armadura. Nuestro sistema en términos generales estaba definido por un potencial de entrada, EA, que cual pues él iba a afectar el comportamiento de nuestro sistema, seguramente en la rotación. Y tenemos también que venía nuestro sistema de primer orden, nuestro primer polo, dado por la resistencia de armadura y por la inductancia de armadura. Posteriormente, pues teníamos una constante, que era la constante del torque, o sea, la relación entre la información de entrada y de salida con respecto a entre corriente y torque, que está dado por KI. Y hay algo que en el modelo que estábamos explorando previamente no tuvimos en cuenta, pues porque estamos haciendo un modelo sencillo donde no solamente incluíamos la información del torque dado por el motor, pero también debemos darnos cuenta de que yo puedo llegar a tener una perturbación externa. Esa perturbación externa puede ser por elementos que conozco o puede ser por elementos que desconozco. Sabemos que simplemente si yo freno, por ejemplo, la rotación, pues lo que va a hacer es generarme un torque externo de perturbación que va a afectarme el torque definitivo, el cual pues va a ocurrir en la dinámica de mi sistema. Entonces, entre esas fuentes de torques de perturbación está el que les estoy hablando, alguna oposición al movimiento. También tenemos la posibilidad de que no solamente estamos en este momento pensando en un solo motor, entonces otras fuentes de perturbación pueden venir de la información proveniente de otros motores conectados en la misma plataforma, en el mismo eje de la plataforma o en el mismo brazo, si lo queremos ver como un sistema multiarticular. Y la otra fuente, una tercera fuente, que es una fuente que se podría decir que es existente y está ahí presente, es la información producida, esos torques producidos por la gravedad, en donde pues la gravedad, literalmente, si yo pienso en un eslabón pues, o varios eslabones, pues nosotros sabemos que pues ellos están siendo sujetos por una fuerza que atrae al centro de la Tierra, que es dada por la masa, por la gravedad. Entonces, usualmente, pues si un cuerpo simplemente está en contacto con el suelo, pues esa fuerza va hacia abajo. Pero en nuestro caso, nuestros sistemas, nuestras plataformas, y tenemos unos brazos robóticos, estamos pensando que hay un punto en donde se presenta la rotación, un punto de rotación. Entonces aquí yo simplemente tengo un ejemplo donde yo tengo mi articulación, este señor tiene un peso, entonces tengo una fuerza hacia el centro de la Tierra de masa por gravedad, y como tengo que hay un punto en el cual yo puedo rotar, eso me genera un torque. Ese torque pues ya sabemos que va a ser un torque de perturbación externo que puede llegar a ser conocido
y que, si se dan cuenta, pues depende del ángulo en donde yo me encuentro. Eso es muy evidente. ¿Por qué? Porque depende del punto del eje donde yo estoy tomando en cuenta. Si se dan cuenta, la fuerza cambia. Yo también puedo llegar a tener otro eje, conexión de otro eje en particular con otra masa y otra gravedad, y ese pues igualmente, como tiene un punto de rotación, puede llegar a tener otro tipo de fuerza de rotación, y todo se puede llegar a proyectar en el mismo punto donde está la base de mi robot. Ese tipo de torques son los torques que son de perturbación externos, que se pueden llegar a conocer. Sin embargo, como les dije, puedo llegar a tener otras fuentes de perturbación, para lo cual pues el control tiene que tenerlas en cuenta o puede llegar a contrarrestar esos efectos. Posteriormente, entonces, de que ya tenemos nuestro torque, viene el modelo correspondiente a la dinámica producida por la dinámica mecánica de la rotación externa del eje del motor, dada por la J, que recuerden que es la inercia, y B, que es la fricción. Y finalmente tenemos la información de que, pues, que yo quiero hallar o que queremos controlar, en este caso, que va a ir después de una etapa de 1 sobre S, en donde tenemos el ángulo. Entonces tenemos primero el omega, que es correspondiente a la velocidad angular, y el teta, que es el ángulo correspondiente. De esa velocidad angular tenemos que realimentarla, porque es parte de la información que pues está dada por, primero que todo, pues, perdón, acá que tengo que borrar aquí esta raya, listo, ahí va mi constante de la fuerza contraelectromotriz, que surgía por la velocidad angular producida por el motor, y que la necesito, es que me va a afectar la entrada en términos de potencial de mi sistema, porque pues me va a generar potencial. Eso ya lo habíamos hablado, que el motor recibe y genera potencial. Listo, entonces este es nuestro modelo, en el cual ya habíamos hablado previamente. Sin embargo, pues yo puedo llegar a analizar primero cómo es el comportamiento de esos polos, de los polos principales que estamos viendo en la parte del lazo principal de arriba, estos dos de acá. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es primero hacer una comparación de esos valores, lo cual nos va a permitir seguramente hacer una simplificación de nuestro modelo. Entonces, RA dividido LA usualmente es un valor mucho mayor a la división entre B y J. En nuestro caso, en los valores que nosotros obtuvimos para estos dos modelos, entonces lo que vamos a tener es que tanto RA sobre LA nos da un valor aproximado de 4761, y en el caso de B dividido J vamos a tener 0.5743. Esta información nos sirve para ver en dónde están localizados los polos. Esta es la información de las dos funciones de transferencia que están arriba, y es referente a la información de la localización de los polos. Si se dan cuenta, una con respecto a la otra están bastante alejadas. Se podría decir que fácilmente están alejadas unas 4 décadas más o menos entre una y otra. Es decir, que si yo veo mi diagrama, mi sistema, mi body, seguramente lo primero que va a actuar es el polo correspondiente a la información mecánica dada por B y J, y después de cierto número de décadas, como 4 más o menos, va a empezar a actuar el siguiente. Si yo lo veo como, por ejemplo, un sistema de cuarto orden. En términos simples, se puede uno dar cuenta de que el polo que está dominando es el que está dado por la mecánica que está en la parte externa del sistema. Es decir, que la dinámica dada por la resistencia y la inductancia en nuestro sistema, en nuestro lazo
de corriente y voltaje no es la que lleva la parada, sino es el externo. Lo que nos permite decir entonces que podemos llegar a simplificar, podemos simplemente despreciar esa dinámica porque no nos va a afectar. Es decir, que podemos simplificar un poco ese bloque en donde está nuestro sistema de primer orden correspondiente a la inductancia y la resistencia de armadura. Entonces, primero borro aquí. Y vamos a obtener entonces que de nuestro sistema que teníamos inicialmente, entonces tenemos 1 sobre RA más LAS, lo podemos llegar a ver como ahora un sistema en donde solamente voy a interesarme en la información de 1 sobre RA, o sea, la información de la resistencia sobre la resistencia de armadura. Y la inductancia de armadura pues la voy a despreciar porque es parte de la dinámica que va a ser muy pequeña. ¿Sí? Sin embargo, pues para tener en cuenta esa información, pues voy a dejarla el 1 sobre RA, que es un valor que es un poco más grande y es mucho más relevante. Listo. Y entonces, continuando, lo que ahora vamos a tener va a ser, vamos ahora a tener un modelo mucho más simple. Entonces, ahora tenemos nuestra entrada de potencial. Tenemos nuestro modelo, ahora va a estar una KI sobre un RA. Ahí lo que, ahí lo que hice fue unir las dos constantes que teníamos en nuestro lazo de arriba sobre RA. Y pues este señor pues ya me va a entregar la información con respecto al torque de salida. Es decir, que aquí yo ya puedo incluir la información del torque de perturbación. Y a su salida, pues que tengo, pues ahí sigo teniendo mi sistema, la información de la dinámica mecánica que dijimos que es más importante, que es JB más BS, más B, perdón, y pues sale en 1 sobre S para poder obtener la información relevante, en este caso que vamos a realimentar el ángulo. De la información de la velocidad angular, pues esa es la información que nosotros sabemos que realimentamos mediante nuestra constante, que en este caso es KB. Y esa constante pues es la que sabemos que es nuestra fuerza electromotriz, contraelectromotriz. Es simplemente aquí más y aquí menos. Listo. Entonces si se dan cuenta pues ya simplifiqué un poco mi modelo. Sin embargo puedo llegar a hacer mucho más. Para eso, entonces lo que vamos a hacer es a ver cómo se comporta nuestro sistema en términos de las dos entradas que tiene. Des en cuenta que yo tengo una entrada que es correspondiente al potencial de EA y la otra es una entrada que es con respecto al torque de mi sistema. Para eso entonces voy a apagar una de las fuentes en cada uno de los elementos cuando voy a analizarlos para poder ver cómo se comporta la función de transferencia del lazo cerrado. Entonces primero voy a tomar el valor del ángulo con respecto al voltaje de entrada, que es E, y eso va a ser igual a 1 sobre S, pues ya vimos que la salida está afectada por el 1 sobre S, y desde, como sabemos, este sistema literalmente es un sistema con realimentación. Como les recordé la vez pasada, pues el sistema de realimentación yo tengo una estructura para construir su función de transferencia, que es el del lazo principal sobre 1 más el del lazo principal por el lazo de realimentación. Entonces en este caso el sistema del lazo principal estaría dado por la constante KI dividido RA por 1 sobre J de S más B, teniendo en cuenta pues que ahí apagué la fuente del torque que me está perturbando. Y en la parte de abajo pues queda el 1 más la misma función KI dividido RA sobre JS más B, y eso multiplicado por el de la información del lazo de realimentación, que en este caso es KB. Ahora pues simplificando un poco, esta ecuación nos queda de esta forma. Entonces tenemos KI
dividido RA. Y esto pues es sobre un polinomio denominador que es S de JS más B más KI por KB dividido RA. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera función de transferencia correspondiente del ángulo en Laplace y el voltaje en Laplace. Ahora si vemos, también podemos llegar a obtener otra función de transferencia en donde nos interesa ahora el ángulo de salida, θ de S, y lo vamos a hacer con respecto al torque de la perturbación, recordando siempre que vamos a apagar la fuente EA. Entonces aquí en este caso θS de torque de perturbación de S, todo en Laplace. Igualmente tenemos que a la salida tenemos un 1 sobre S. Aquí pues teniendo en cuenta que el torque de perturbación es una información que no necesariamente está sumando como nos pasó en la anterior, sino que tenemos que estar restando. Entonces aquí tenemos que invertir. Recuerden que el lazo aquí siempre yo tengo uno positivo y uno negativo, y en este caso tengo que en este lazo pues va a entrar negativo y salir negativo, por lo cual necesito pues invertir el signo, y nuestro lazo principal va a estar dado por el 1 sobre JSB y el lazo de realimentación va a estar dado por este bloque que es KIA y el segundo bloque que es KB, la multiplicación de esos dos. Es decir que ahora mi función de transferencia, aplicando los mismos conceptos que aplicamos previamente, pues la voy a construir de la siguiente forma. Primero el valor negativo correspondiente a que estoy invirtiendo los signos, y va a quedar el lazo principal que es 1 sobre JS más B y queda en el denominador 1 más mi función 1JS más B por el lazo que dijimos que era el de realimentación, que es la multiplicación de las constantes, es decir, KI por KB dividido RA. Y ahora simplificando, aquí pues podemos que nos queda, el término nos queda, pero menos de arriba, menos 1 sobre S de JS más B más KI por KB dividido RA. Listo. Entonces ya tenemos nuestras dos funciones de transferencia, cada una de diferente fuente interna, pues fuente que me está afectando a mi sistema. En este caso pues tengo, la primera es con respecto al potencial, la segunda es con respecto a un torque de perturbación. Si se dan cuenta, si comparamos nuestras funciones de transferencia, podemos darnos cuenta que el denominador es igualito y el denominador difiere un poco. Entonces, lo cual nos permite que podamos ver este sistema, estas dos ecuaciones, como un sistema, en donde pues tenemos nuestra entrada de potencial, que es E de S. Después vamos a pasarla por una constante que vamos a denominar K. Esa constante K, si vamos y revisamos y miramos, pues aquí tenemos también la información del torque de perturbación, que es la que nos afecta. Y después pues viene nuestro siguiente bloque, que es la parte de la impedancia. Sin embargo, pues veamos qué es K. K, si se dan cuenta, comparación entre nuestras dos funciones de transferencia, pues esa K va a ser esta parte de arriba, en donde está KI por K por R dividido RA, que no afecta la parte del torque de perturbación, como se pueden dar cuenta en la segunda expresión. Entonces K es simplemente K de I sobre RA. Y a continuación, pues sabemos que nuestro modelo pues se ve afectado por la dinámica
en este caso de la articulación, que estaría dado por 1 sobre, bueno, importante acá a resaltar es que miren que si yo veo los denominadores, nos vamos a dar cuenta que esta información es igual en ambos, ¿sí? Es decir, que yo puedo llegar a pues agruparlos. Este señor de aquí yo voy a llamarlo, por ejemplo, una variable f. Sabemos que literalmente son constantes, lo cual me permite tener que aquí el modelo sea 1 sobre s, bueno, js más f, y pues la parte de nuestro 1 sobre s, nuestro integrador, que está en la parte de afuera. Aquí ya tendríamos nuestra velocidad en radianes y el 1 sobre s, para que nos entregue el valor del ángulo en términos de Laplace. Entonces aquí, para que nos quede claro, f es igual a b, que es nuestra variable de Coulomb, nuestra fricción, más kb, KI por kb, dividido la resistencia de armadura. Entonces, eso simplemente son dos valores constantes que pues lo que estamos haciendo es agrupando las constantes para que nuestro modelo sea más sencillo. Si se dan cuenta, ahora nuestro modelo quedó muchísimo más reducido y ya no tenemos el lazo de realimentación. Sin embargo, va implícitamente en las constantes tanto k como la constante, bueno, la constante f más que todo, en donde aparece la constante de realimentación, que era kb. Listo. Ahora vamos a hablar de nuestro control monoarticular. Como ya simplificamos nuestro modelo, pues va a ser mucho más sencillo que hablemos de ese señor. Nuestro control monoarticular, para eso pues vamos a pensarlo primero en un motor y posteriormente pues pensaremos en multiarticular, que va a ser el correspondiente a toda la plataforma robótica. Entonces nuestro control, aquí vamos a separar la sección. Lo que vamos a tener, primero que todo, pues es nuestro ángulo. Donde nosotros estamos pensando en un control, estamos pensando en una posición deseada. En este caso, pues es θd, que va a entrar a un punto. En este caso, pues vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a poder tener un error. O sea, es el ángulo deseado menos el error del ángulo de la posición de mi articulación, que viene de allá, de la parte final de mi modelo, y me va a empezar a restar. Y ese error, pues nosotros sabemos que lo podemos usar como fuente de nuestro control. También yo puedo llegar a obtener una función f1s que va a ser va a ser afectada solamente por el ángulo al cual yo quiero ir, y va a ir a incluirse aquí más adelantico a nuestro modelo. O sea, yo puedo hacer que mi control sea parte de este bloque y aquí se suma. También tengo la opción de que con la información del error, entonces una forma es la que ya ustedes ya conocen y están seguramente muy familiarizados, es que yo quiero que ese error se minimice. Entonces con esa información, pues lo que yo hago es poner un sistema que va a ser un sistema de regulación, por eso va a ser la R en términos de Laplace, que le ingresa el error y que le sale, pues que va y nos ayuda a complementar nuestro control. E igualmente hay una tercera opción que va a ser un control aquí externo, una función externa que nos va a ayudar o a colaborar para reducir la información de la gravedad, los torques producidos por la gravedad, que vamos a bautizar como F2. Yo puedo llegar a tener todos activos, puedo llegar a tener uno activo, y eso es lo que vamos a ver, pues analizar a continuación cómo se comporta ese señor. Posteriormente, pues aquí tengo simplemente el modelo que ya hallamos, que es acá, la información también de el torque de perturbación y nuestro modelo correspondiente a la articulación. Ay, qué pena, la costumbre de la P es F.
y aquí ya tenemos la salida del ángulo, que es el que necesitamos realimentar. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro modelo. El primero que vamos a analizar de esos controles que acabamos de dibujar es el que se le conoce como de prealimentación por inversión. Que es la función f1s. Listo. Entonces, lo que vamos a tener ahora y lo que queremos hallar es nuestro modelo, en este caso el modelo del ángulo θ de s. Ese ángulo θ de s pues está dado, si quitamos el resto de las funciones, pues estaría dado por, primero que todo, el ángulo deseado. Ahí que tendríamos el ángulo deseado. Recuerden que tenemos solamente el de alimentación, tenemos solo F1, es decir que R y F2 están apagados, no me importa, no me afecta, entonces solamente tengo el ángulo deseado por F1. Después lo que hago es multiplicarlo por K y le resto el valor del torque que me está ingresando. Y todo eso pues va multiplicado por la dinámica de nuestra articulación. Es decir, es 1 sobre S de JS más F. Y listo, ahí ya tenemos nuestro modelo. Des en cuenta de que ahora lo interesante de nuestra función F1 es cómo debería llegar a ser. Como yo estoy pensando en que sea un modelo de mi sistema y que se me cancele, entonces lo que puedo llegar a decir es que mi función F1 de S puede llegar a ser mi modelo invertido, es decir, S por JS más F, esa información que estaría acá y que pues también nos afecta acá. Entonces simplemente esos dos valores pues voy a ponerlos invertidos aquí en nuestra función para que se me cancelen y que el ángulo de salida θ de S solo dependa del ángulo de salida deseado. ¿Sí? Eso con respecto a y esperando que el torque de perturbación fuera cero. Entonces en ese caso pues nosotros obtenemos que nuestro ángulo de salida es θ deseado menos el torque de perturbación que va a verse afectado por la dinámica propia de la articulación, es decir, S más J, S más F. Entonces, importante aquí que nos demos cuenta es que este control por realimentación nos permite llegar a nuestro ángulo deseado en el caso que no tengamos ningún tipo de torque externo. Este torque externo está siendo afectado por la dinámica de mi sistema mecánico, lo cual me impediría llegar al valor del ángulo deseado, me afectaría. Entonces, entre los elementos importantes de este tipo de control es de que me asegura que efectivamente llego sin ningún tipo de dinámica, como se pueden dar cuenta. Sin embargo, si tenemos torques externos, esos torques externos pues no me van a permitir llegar al punto donde yo quiero y seguramente me van a afectar en el tiempo cómo debo yo de llegar al punto o a qué valor voy a llegar. Seguramente no voy a llegar al ángulo que yo deseo porque esos torques de perturbación pues me estarían afectando y hacen que mi sistema literalmente no llegue a donde debe de ser. Entonces, bueno, algunas cosas por anotar de este sistema de control es, primero que vemos es que es un control de lazo abierto, no tenemos realimentación. El segundo pues es lo que estaba mencionándoles, que podemos lograr llegar al valor del ángulo deseado, o sea, el θ d, si yo tengo ausencia o pues no tengo un valor de torque externo que me esté perturbando el movimiento. O sea, eso es una ventaja y una desventaja a su vez, porque pues yo puedo llegar al valor deseado y lo malo es si tengo una perturbación externa. Y lo otro que es importante que estamos suponiendo
para poder tener esa función F1 es que tenemos el conocimiento súper preciso, conocimiento completo del modelo de nuestros motores. Ese es nuestro tercer ítem. Importante acá que también nos demos cuenta es que usualmente no lo tenemos, aunque en nuestro caso realizamos la medida de nuestro motor, no siempre pues, se realiza. Lo que uno hace es obtener a través del datasheet, sacar los parámetros correspondientes del fabricante y con esa información realizar el modelo. Sin embargo, pues nosotros sabemos que una cosa es lo que dice el fabricante, los datasheets, y otra cosa es el elemento físico. El fabricante, para él especifica los valores, sin embargo, puede estar trabajando alrededor de esos valores. Por lo cual, lo que nos ocurriría es que seguramente el ángulo de la salida, en caso de tener ausencia de perturbaciones, de torques de perturbaciones, no necesariamente va a llegar al valor del ángulo deseado, como lo estamos viendo, sino que va a tener la dinámica del error entre la dinámica que se supone con F1 y la que realmente está realizando, la que está funcionando. Entonces este tipo de control tiene sus ventajas, sin embargo pues vemos que tiene un problema muy grave, y es que ante cualquier perturbación literalmente puede ser que mi sistema nunca llegue al valor que yo deseo. Por eso a este control solito, sin nada más, se le considera un control de forma inviable. Eso no implica que no se pueda usar, no, lo que implica es que este señor control solito no es un buen control. Yo más adelante, como veremos, yo puedo pues ponerle compañía para hacer mejorar el comportamiento. ¿Sí? Lo interesante de este, vuelvo y repito, es que yo puedo llegar al ángulo, el ángulo deseado, a partir de la información solamente del ángulo de entrada, ¿sí? Lo cual me permite hacer que mi sistema no se vea afectado por una dinámica y no sea algo que requiera un tiempo para poder ejecutarse. Entonces es una ventaja que podemos aprovechar si mezclamos con otros tipos de controles. Entonces el solito no, pero pues podemos mirar otros. Entonces entre los otros que tenemos el de regulación y el F2. Entonces nuestro siguiente modelo que queremos es el de regulación, en donde pues vemos que vamos a tener un lazo de realimentación, o sea que ya no vamos a tener un control de lazo abierto. Entonces nuestro segundo modelo es el control realimentado. Entonces nuestro sistema, pues vamos a pintarlo acá para que nos quede mucho más fácil de ver. Entonces volvemos y aquí ahora volvemos y pintamos el sistema. Teníamos una entrada, un ángulo, perdón, no es un potencial, es un ángulo. Qué pena con ustedes. Es un ángulo, la costumbre de los modelos anteriores, en un ángulo deseado. Tenemos nuestro sistema de regulación, este es RS, que va a ser nuestro PID. Y ese sistema pues va a entrar ahora, va a afectar a nuestro sistema. Sabemos que la información que necesita nuestro sistema de regulación pues es el ángulo, es el error entre el ángulo deseado y el ángulo. Nuestro modelo del motor pues va acá, el torque de perturbación, y 1 sobre S de J JDS más una F, y pues eso por 1 sobre S. Mentiras, ahí está el 1 sobre S, aquí solamente necesito realimentar, ahí ya lo incluí, listo. Entonces ahí simplemente lo que necesito conocer es ahora el error, pues el modelo de salida en el ángulo de salida teta ds. Entonces teta ds estaría dado por qué. Entonces si vemos desde la entrada hacia la salida, teta ds
es igual a el valor del error, quiere decir, eso es el ángulo deseado menos el ángulo por R de S por K. Después viene más torque que me afecta, y eso, todo eso va multiplicado por 1 sobre S de JS más F. Y pues la idea es de aquí despejar teta de S, por lo cual entonces yo necesito pasar este teta que está aquí, pasarlo al otro lado y pues agruparlo y despejarlo. Entonces teta de S, esto es 1, este valor que está aquí restando pues pasa al otro lado a restar, más, eso es RS de K por la dinámica que está externamente, S de JS más 1, más F, perdón. Y eso es igual a el ángulo deseado por K, por RS por K, más, perdón, creo que ahí no es más, si no estoy mal es menos, menos. Creo que más, después lo corrijo, un momentico, torque de perturbación y JS más F. Entonces ahí despejamos teta de S. La inversión pues eso simplemente es llevarlo al otro lado, estos señores S de JS más F, que es el denominador, y el numerador queda como S de JS más F más RS de K, y eso queda multiplicando lo que estaba al lado derecho. Entonces al lado derecho pues teníamos un ángulo deseado por nuestro sistema RS por K más torque por P dividido S de JS más F. Entonces ahí podemos cancelar este con este, y teta de S nos queda que es el ángulo deseado por R de S, aquí está por K, más TP de 1 sobre S de JS más F más R de S por K. Entonces aquí, bueno, vamos a corregir el signo, que me quedó mal. Entonces aquí el signo era con respecto al torque que nos está afectando, entonces ahí lo vamos a cambiar. Tenemos que, simplemente ahí va a quedar la resta. Aquí lo importante hay que denotar es que, si se dan cuenta, yo tengo un polo, lo cual hace que el sistema, cuando se encuentre en estado estable, pues vaya a llegar a su valor. O sea, sin importar el valor que yo le ponga a la entrada, él siempre va a llegar al valor que yo le estoy pidiendo. Eso es lo que nos va a permitir ese S. Sin embargo, pues cuando yo tengo la perturbación T sub P, pues lamentablemente pues ese sistema se va a ver afectado. Eso lo vamos a ver la próxima clase en una simulación en Simulink, para que lo vean como de forma más práctica, cómo se ve esa afectación de ese torque externo a nuestro sistema en particular. Bueno, entonces aquí a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a suponer unos casos. Es un caso en donde pues vamos a decir qué va a ocurrir, cómo se va a ver nuestro sistema si tenemos que nuestro torque de entrada es 1 sobre S, es decir, una entrada a paso. Entonces, teniendo ese señor, pues lo que voy a obtener seguramente es una función de transferencia que está arriba. Aquí necesariamente estoy suponiendo
como estoy suponiendo que estoy en régimen permanente, o sea que está quietico, lo que voy a tener es que mi entrada, mi ángulo deseado, es un valor de 0. ¿Listo? Entonces por eso solamente voy a depender del torque de afectación. Aquí pues aprovecho y corrijo de una vez el signo. Entonces aquí esto es un menos. Y lo mismo acá. Que ya, como les dije, pues ahí me equivoqué en la parte de arriba, pero pues eso es, ya sabemos que es un signo menos, y ese signo menos se va a ver reflejado aquí en mi función de transferencia, en donde estoy poniendo pues la información correspondiente a un entrado paso, o sea, una perturbación externa. Y pues está nuestro sistema, está tal cual nuestra ecuación. Lo que tenemos ahora que mirar es pues qué opciones tenemos para esa función de regulación. Nuestra primera opción, como siempre, es solamente poner un control de tipo proporcional dado por un valor de Kp, lo cual hace entonces que pues afectemos nuestra ecuación de arriba, en donde está Rs, pues tomemos Kp y vamos a analizar con nuestro teorema de valor límite final, que es que el cambio en el ángulo va a ser igual, en el infinito va a ser igual al límite de S cuando tiende a 0 de S por nuestra función de transferencia del ángulo, en este caso pues θ de S. Entonces esto es igual a ¿qué? A el límite de S cuando voy a 0 de mi función. Entonces aquí tengo 1 de S y por esa S, y aquí el negativo, que no se nos olvide, y nuestro denominador S de JS más F más R de Kp, bueno, Kp que en este caso nuestro control proporcional por K. Aquí se van las S y pues en este caso pues nos deja reemplazar el valor de S en nuestra expresión, en donde nos vamos a dar cuenta que este señor queda un 1 arriba. Aquí pues la S se va con este valor y también pues se lleva la F porque está multiplicando, y en el denominador nos queda el valor de Kp por K. Entonces, y pues esto multiplicado por menos, que está en la parte de arriba. Entonces nos vamos a dar cuenta que al final, en estado estable, nuestro sistema no va a llegar a 0, que es lo que se espera o es lo deseado cuando tenemos un sistema de control, sino que en este caso va a llegar a menos 1 sobre Kp por K. Es decir, que un control proporcional para este caso en el que yo tengo una perturbación externa no es suficiente para restablecer la posición o el ángulo deseado de mi sistema. Entonces, si no es suficiente, pues tenemos otras opciones. Nosotros sabemos que tenemos la posibilidad de tener también un control de otro estilo. ¿Qué otro estilo? Entonces, vamos ahora a optar por un control, una función de regulación que contenga también un control proporcional, pero ahora vamos a incluirle una integral, una KI sobre S. Entonces ahora volvemos y lo que vamos a hacer es meter esa función RS en nuestra función de transferencia de θ de S, y vamos a ver qué tal queda nuestra función de transferencia. Entonces sabemos que volvemos y tenemos nuestra entrada a paso, que es menos 1 sobre S, y aquí pues lo que hacemos es reemplazar en la última constante, va a ser Kp más pues por K más Ki por K sobre S. Ahí ya aproveché y multipliqué la K, y pues acá pues simplificando un poquito más, aplicando esa S que está en el numerador, aplicándola en el denominador, nos va a quedar menos 1 sobre, esto queda S cuadrado de JS más F más Kp por S por K más Ki por K. Y ahora esa expresión que está ahí, volvemos y aplicamos el mismo teorema del límite final, del valor final, en donde pues conocemos que deseamos conocer que el cambio del ángulo ya en estado estable, o sea en tiempo final, es el límite de S cuando tiende a 0 de S por el ángulo
por la función de transferencia de teta de S, lo cual va a ser igual a, en este caso, límite de S de 0, pues multiplicando por S nuestra función, esto queda menos S, bueno, el menos no es tan grave, el S queda S cuadrado dividido J, S más F más S por KP por K más KI por K. En este caso pues volvemos y reemplazamos S por el valor de 0 y nos vamos a dar cuenta que se va el numerador, por eso les digo que no me interesa el signo, y estos de abajo pues también se me cancela y en el denominador pues me queda una constante que es KI por K, lo cual pues me permite decir que este señor pues queda en 0, es decir que nuestro sistema, cuando tiene un control de tipo proporcional e integral, me permite al final tener un error de 0 en mi estado estable, lo que quiere decir que al final de mi sistema, aunque tenga algún tipo de perturbación, que es lo que estamos analizando acá, él va a llegar al valor del ángulo deseado que yo estoy trabajando. ¿Listo? Esa es una de las opciones que yo tengo para tener nuestro control de tipo regulatorio. Sin embargo, pues tengo aquí tengo la posibilidad de no solamente aprovechar el hecho de que ya tenemos un control proporcional e integral que me lleva a 0, sino hacer que también yo pueda llegar a tener la ventaja que vimos en el anterior, que puedo llegar literalmente a mi valor deseado sin pasar por ninguna dinámica, que era lo que teníamos en nuestro control prealimentado. Entonces para eso pues voy a elegir aquí un colorcito para poder presentarles el tercer caso, que es el control de tipo de prealimentación, control prealimentado, más el control realimentado. O sea, vamos a unir nuestro caso número 1 y nuestro caso número 2. En este caso, pues veamos cómo queda nuestro sistema. Entonces, aquí nuestro sistema, simplemente, pues ahora necesitamos dos bloques. Uno en la parte de enlazo que viene a prealimentar y otro que tiene nuestra función de regulación, que va a tener pues puede llegar a tener cualquier tipo de control, ya sea proporcional, proporcional derivativo, proporcional integral o un bloque PID completo. Entonces aquí venimos, tenemos que a nuestra entrada es nuestro ángulo deseado, nuestro control, nuestro sistema de prealimentación que ya sabemos cómo es JS más F por S dividido K. Y ese señor pues va a ir a sumar ahorita. Y tengo también mi control de regulación. Esos dos señores pues van a llegar a un punto en donde se suman. Sabemos que el control de regulación necesita el error, así que pues ahí dejamos la flechita. Aquí sumamos uno y sumamos el otro. Y pues aquí viene simplemente el modelo que hemos venido trabajando. Y aquí yo ya tengo el ángulo, que es el valor que voy a realimentar y que necesita mi control de regulación. El ángulo pues obviamente siempre en términos de Laplace. Listo. Entonces nuestra función de transferencia que vamos a obtener, pues vamos a hacerla de izquierda a derecha. La idea es sacar la función de transferencia del ángulo, entonces seguramente vamos a tener que despejar, como ya lo hemos venido haciendo ahorita. Entonces está la resta de los ángulos, es el error. Ese error pues va a estar multiplicado por nuestra función de regulación. Tenemos también la suma de, en este caso, el ángulo, solamente el ángulo deseado, no el error, por la función que en este caso pues es conocida, que es JS más F por S dividido K. Y todo esto
multiplicado por K menos, perdón, ahí menos, la costumbre, ahí menos, el torque de perturbación. Y todo esto va a ir multiplicado por 1 sobre S de JS más B. Entonces vamos a realizar el mismo proceso que realizamos previamente, pasando al otro lado el valor correspondiente al teta, que está en la ecuación al lado derecho, y despejar el valor correspondiente de teta. Entonces esto es lo mismo que teta S de 1 más, que ya vimos que estaba restando este señor, pasa a restar R de S por K dividido S de JS más F. Ok, perdón, ahí me había equivocado, es F. Y esto es igual a pues lo que nos queda al otro lado, que es el ángulo deseado por RS por K más el teta D por JS más F de S. Y ahí pues aprovecho y de una vez simplifico el K. Si se dan cuenta ahí el K se me cancela. Menos el torque de perturbación. Y esto multiplicado por 1 sobre S de JS más F. Ahora tenemos que nuestro teta queda igual a, pues pasando esta información, pues sabemos que este numerador y este de aquí también se nos cancelan, y ya lo hicimos previamente. Entonces simplemente nos queda que el ángulo deseado por el R de S, aprovechamos también, podemos aprovechar y factorizar. Entonces miren que aquí yo tengo dos valores deseados, entonces aquí tengo R de S de K más el JS más F de S. Ahí aproveché y pues esos dos son ángulos deseados, pues factoricé estos dos de acá. Listo. Y pues eso queda menos el torque de perturbación, y todo esto pues queda dividido con respecto al valor que nos está dando ahí, aquí al otro lado, que eso es un S de JS más F más una RS de K. ¿Listo? Y si nos damos cuenta, este valor, este denominador es igualito a lo que tiene el paréntesis cuadrado que tiene el ángulo deseado. Esta parte de aquí es igualita a esta parte de aquí, lo cual nos permite entonces simplificar aún más este polinomio, en donde pues tenemos que nuestro ángulo θ s es nuestro ángulo deseado menos el torque por S de JS más F más nuestra función de regulación por K. Listo. Entonces ahí ya tenemos como ese resultado de nuestro control. Nos damos cuenta que ahora el torque está, pues, se ve afectado por la dinámica dada por nuestra parte de nuestro regulador, tal como ya lo analizamos previamente. Ya nos dimos cuenta que literalmente que la salida, el ángulo de salida, es el ángulo deseado, y que si yo pongo un regulador en la función de regulador, un control proporcional y derivativo, integral, perdón, aquí nos vamos a dar cuenta que pues vamos a poder reducir ese torque que me está perturbando, lo puedo eliminar, y pues voy a llegar a la salida que yo deseo. Entonces, recordando aquí arribita, aquí está el caso que nosotros ya analizamos. Y se dan cuenta, miren que esta ecuación es exactamente la misma ecuación que analizamos y que pues hicimos el mismo análisis tanto en la parte del proporcional como el integral.
¿Listo? Entonces en el proporcional e integral nos dimos cuenta que solamente el integral, con la información del integral, yo podía llegar a 0 y con el de proporcional ocurría un error en estado estable debido a ese torque de perturbación. Por lo tanto, pues con este sistema yo podría llegar a tener la corrección correspondiente. Ahora, hay un problema y es que cuando yo estoy incluyendo un control no solo proporcional, sino que también le estoy incluyendo la parte integral, como lo estamos haciendo en la parte del segundo control que funciona. El problema es que esa dinámica se la estoy forzando a mi sistema dinámico, es decir, que estoy afectando el comportamiento y seguramente esa afectación pues lo que va a hacer es empeorar la dinámica, va a hacer seguramente que sea más lento o que haya problemas. Sin embargo, pues cómo uno puede llegar a corregirlo, para eso existe un siguiente caso de control en el cual vamos a contemplar la información que habíamos dicho de los torques de gravedad. Entonces aquí voy a dibujar una estructura robótica que tiene aquí 3 eslaboncitos, 3 conexiones. Sabemos que tenemos aquí nuestra basecita donde arranca y esos puntos donde pinté la conexión de esas es donde vamos a tener las rotaciones. Sabemos que cada uno de estos brazos tiene un peso que está dado por pues, una fuerza que está dado realmente por la masa, por la gravedad. En cada uno de los casos, claro, obviamente puede ser diferentes masas, en fin, pero sabemos que cada una de esas fuerzas nos van a producir un torque, que eso es lo que estábamos hablando inicialmente. Aquí hay un torque 1, aquí hay un torque 2, y aquí yo también puedo llegar a tener un torque 3, y todos pueden llegar a ser reflejados en cada una de las articulaciones o de los puntos de mi interés. Entonces lo interesante es que si yo tengo que mi sistema está quietico, que no tengo ningún movimiento, yo conozco cuál es esa afectación, esas masas que me producen esos torques. Para lo cual entonces existe un cuarto tipo de control, que es el control por compensación de gravedad. Por eso se llama compensación de gravedad, porque vamos a compensar esos torques producidos por las fuerzas de gravedad. Entonces nuestro sistema, aquí en este caso, vamos a aprovechar los controles que ya hemos definido previamente y vamos a incluir este otro control. Es decir que si vamos a hacer el diagrama de todo nuestro sistema, de nuestro control por compensación de gravedad, vamos a necesitar poner todos los bloques que presentamos inicialmente. Entonces para eso tenemos acá nuestro ángulo deseado. Voy a cambiar aquí de color, perdón. Entonces voy a poner en blanco. No, este no es el color. En blanco, listo. Entonces aquí está nuestro ángulo deseado, que simplemente sabemos que entra acá a un punto en donde vamos a calcular el error, que es el que entra en nuestra función de regulación, RDS. También tenemos nuestro control de precompensación, bueno, de realimentación F1 DS, que ya sabemos también cómo es, pero pues vamos a ponerlo ahí como F1 para que no nos quite más tiempo. Y aquí vamos a tener una siguiente función, que es la función particular que vamos a hablar, que es la de control de compensación de gravedad, que es F2. E igualmente pues ahí simplemente lo que hago es sumarlo. Entonces aquí después viene nuestro sistema, nuestra K de motor, nuestra perturbación correspondiente, nuestro torque de perturbación, nuestro sistema dinámico de la inercia de nuestro sistema de conexionado al eje del motor, que es SJS más F, y tenemos pues que la correspondencia de la salida del ángulo, que la vamos a realimentar. Listo. Ya con eso, entonces, como hemos hecho previamente, vamos a sacar la función de transferencia de θ con respecto a la información que podamos obtener desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, aquí vamos a tener que θ ds
es igual a, entonces lo primero que tenemos a nuestra entrada es un ángulo deseado, un teta ds. También tenemos ahí nuestra función 1, que también tenemos una sumatoria, una suma correspondiente a el valor del error, que es el RDS por la diferencia de nuestros ángulos, que es el ángulo deseado, menos el ángulo que viene, más nuestra función 2, f2 de s, que es la que se va a encargar de realizar la compensación por gravedad. Y todo esto va a ir multiplicado por k menos el torque de perturbación. Y además, todo esto pues, va multiplicado por la dinámica de nuestra articulación, es decir, 1 sobre sjs más f. Como hemos hecho previamente, pues lo que tenemos que hacer es agrupar nuestros términos de teta s para poder despejar, lo cual nos dice que teta s es 1 más el valor que está ahí, que es rs por k, sobre s de js más f. Y esto va a ser igual a el ángulo deseado. Ahí podemos factorizarlo de una vez. Entonces el ángulo deseado, pues eso es multiplicado por s de jf, de js más f, reemplazando el valor de f1 sobre k, más el rs del ángulo deseado, perdón, aquí recordando que vamos a asociarlo, entonces aquí puedo aprovechar y lo asocio. Entonces aquí queda por k, por el ángulo deseado, más f2 de s por k, menos el torque de perturbación, todo esto dividido s de js más f. Listo. Entonces despejando este señor de acá, pues sabemos que estos dos se van, estos dos denominadores, y nos queda que teta de s. Bueno, también hacemos lo mismo que hicimos previamente. Recuerden que aquí podemos agruparlo. Esto de aquí es lo mismo que ya habíamos obtenido previamente y que podemos simplificar con el valor que nos va a dar en el denominador, lo cual quiere decir que teta de s al final nos va a quedar solamente como el ángulo deseado. Yo voy a poder simplificar esos dos términos que agrupé en la parte de arriba que mencioné, y queda más f2 de s por k menos el torque de perturbación, y esto pues dividido correspondientemente a s por js más f más r de s por k. Listo. Entonces ahí, en este caso, pues ya tenemos nuestra función de transferencia completica, y lo que es interesante acá es que lo que vamos a emplear es el modelo, la matriz del modelo completo que sale de nuestro robot. En este caso, recordemos de pronto un poco de la dinámica. Cuando se está analizando la dinámica del robot, una de las matrices es una matriz de gravedad, en donde tenemos que es afectado por la gravedad y además por el valor de los ángulos. Esa matriz es conocida como CDS, y en este caso pues vamos a dividirla en K para que se nos cancele con el valor que aparece en la ecuación. Con eso solamente nos queda la matriz C sub S, CDS, que es la que les digo que se origina del modelo de los robots. En algunos casos esa matriz puede llegar a ser 0, en otros pues está definida y está afectada por el valor de los ángulos correspondientes. Entonces en este caso pues nuestro teta de S va a quedar como el ángulo deseado más CS menos el torque de la perturbación dividido el correspondiente denominador. Bueno, entonces ahí ya tenemos cómo va a quedar nuestra función de transferencia aplicando los tres tipos de control, y vamos a ver qué ocurre. Pues vamos a analizar el caso en el que nosotros tenemos un sistema que está totalmente quietico.
Eso implica que nuestro ángulo deseado es igual a 0, es decir que yo tengo mi régimen estable, quietico, y solamente voy a tener el efecto del torque. Es decir que mi función de transferencia solamente va a quedar como C de S menos el torque producido por la perturbación sobre el denominador. Y cuando ya tenemos ese punto, pues lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho en los casos anteriores. En los casos anteriores, pues hemos hecho un análisis de qué pasa en tiempo en el estado estable. Para eso, pues aplicamos de nuevo nuestro teorema del límite de valor final. Entonces, el delta del ángulo de S es igual al límite de S cuando tiende a 0 por S por nuestra función de teta de S. Si reemplazamos, nos vamos a dar cuenta que esto es lo mismo que el límite de S cuando tiende a 0 de S multiplicado por C de S menos el torque producido por la perturbación y dividido sobre el denominador correspondiente, que es S bueno, y J, no, mentiras, S, perdón, S, factor de JS, bueno, F más RS de K. Entonces aquí simplemente lo que va a pasar es que si reemplazamos esa S, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar 0. Sin embargo, pues nos da 0, primero porque reemplazamos estos valores. Este señor de aquí pues nos está diciendo que la función de regulación va a ser independiente. Si se dan cuenta, si me da 0 sin importar qué función elegí, pues es porque es independiente. Y lo segundo es que esa C, como les dije, dependía de la gravedad. Y estos torques pues son el resultado de la gravedad porque no tengo nada más. Eso quiere decir que esos valores de estos torques seguramente son iguales a CS. O sea que lo que implica es que esta operación nos da igual a 0. No solamente nos está dando 0 por el hecho que multiplica por 0, sino que la operación como tal nos está dando 0. Y pues eso recuerden que es porque partimos del hecho que estamos arrancando un modelo donde yo estoy analizando los torques producidos por la gravedad, que es lo que está aquí dibujado. Listo. Y con eso pues yo ya puedo decir que si yo conozco C, yo puedo llegar a tener un control que no necesariamente tiene que tener un regulador de que debe tener un PID, sino solamente es más que suficiente un control proporcional. Sin embargo, pues eso solamente ocurre si yo puedo obtener un modelo completo de mi sistema. En el caso en el que no lo tenga, pues necesito implementar seguramente un control derivativo o un control integral o un control PID que me pueda reducir el efecto que tiene el torque externo producido por los demás, en este caso las demás articulaciones, sobre mi propio sistema. Es probable que a veces esa matriz sub S no nos dé, sino que sea 0. Entonces en ese caso pues necesito aún realizar el control correspondiente. Listo. Y hasta acá va la parte que menciona lo que es los diferentes tipos de controles. Sin embargo, pues vamos a hablar un poquito más antes de terminar esta presentación de cómo yo puedo llegar a determinar un control de tipo proporcional, integral y derivativo. ¿Sí? Entonces, para eso, pues vamos a ver cómo este señor afecta. Vamos seguramente a expandirlo un poquito más en la próxima clase, pero podemos arrancar y aquí hacemos un paréntesis y mencionar qué características debería tener en la parte práctica. Entonces, nosotros sabemos que nuestros controles de tipo PID pues, son una función que está descrita por una parte proporcional con Kp. También tenemos una parte que es integral, que es KI sobre S,
y tenemos una parte que es derivativa, que es KD sobre S. Inicialmente pues uno podría llegar a hacer el control con esas tres constantes, pero pues nosotros vamos a suponer que no necesitamos las tres. Vamos a suponer que necesitamos solamente lo que es la parte proporcional y la parte derivativa, y en el caso de que yo no pueda hacer un control de tipo de compensación de gravedad como en la parte de arriba, pues voy a necesitar el KI, que fue lo que ya hemos mencionado. Entonces, en ese caso, el KI se puede llegar a obtener ajustando los parámetros poco a poco, y no pues para poder incluir la información de la integral y que me reduzca el error en tiempo estable. Inicialmente, entonces, vamos a hacer un control de tipo solamente proporcional y derivativo, es decir, un control PD. Listo. Y este señor, pues lo que vamos a hacer es dibujar nuestro esquema de que ya tenemos nuestro ángulo deseado. Aquí tenemos nuestra fuente de error, que va a ser aquí, en este caso, pues ya no va a ser una función de regulación genérica, sino nuestro bloque, que es nuestro control de proporcional más nuestra parte derivativa, y nuestro sistema ya no afectado por una perturbación, sino que vamos a dejarlo de términos ya de solamente nuestro sistema interno, porque pues al fin y al cabo la perturbación la desconozco, y esa perturbación pues no me va a entregar nada a la parte de control. Sé que tengo que pues combatirla, compensarla. Sin embargo, pues vamos aquí a analizar es cómo queda nuestro sistema en lazo cerrado con el sistema completo. Entonces aquí simplemente voy a conectar la salida del ángulo aquí, y aquí la resta, y aquí la suma. Entonces este sistema, pues nuestra función de transferencia de salida, pues hacemos lo mismo que ya hemos venido haciendo durante el transcurso de esta presentación. Entonces simplemente conocemos que nuestro ángulo de salida, θ de S, va a ser igual a la diferencia de los ángulos, θ de menos θ, por, en este caso, Kp más Kd de S, multiplicado por K y multiplicado por la J S más F por S. Listo. Y pues igual que hemos hecho, pues sabemos que tenemos que despejar T, pues ya sabemos cómo es ese comportamiento. Aquí tengo uno más lo que se refiere al regulador, en este caso es Kp más Kd de S. Por K dividido JS por JS más F. Y eso es igual pues a lo que nos resta, que es el ángulo deseado, por la Kp más Kd de S por K. Y nuestro numerador, pues nuestro denominador es igualito. Entonces aquí nosotros sabemos que estos dos valores de estos numeradores pues se nos van a ir, se nos van a cancelar. Y pues podemos aquí obtener, por ejemplo, nuestra función de transferencia, el ángulo con respecto al ángulo de salida. Entonces el de entrada contra el de salida para encontrar nuestra función de transferencia. Y podemos analizar más la función de transferencia. Aquí pues simplemente lo cancelamos, eso es lo que ya hemos venido haciendo. Y aquí obtenemos que a la salida tenemos Kp más Kd por S por K dividido S por JS más F más Kp más Kd por S por K. Aquí qué pena, esto es Kp por S por K. Listo. Ahora, nos interesa, casi siempre nosotros estamos, cuando pensamos en un sistema y vamos a controlar un sistema, nosotros estamos pensando es en los polos, que son los que rigen el comportamiento y la estabilidad del sistema. Entonces, por eso vamos a tomar solamente el denominador de este polinomio, porque es el que nos va a regir
nos va a indicar dónde van a estar los polos y son los que nos va a preocupar ubicar. Entonces vamos a tomar esta expresión y para eso pues voy a escribirla aquí al ladito. Eso es simplemente un polinomio de S, donde tenemos que este señor es lo mismo que S cuadrado J más S. Ahí factorizamos F más KD más K. Estoy aprovechando de una vez, multiplico todos los valores que están acompañados por S, más el último que queda solito, que es KP por K. Y pues este señor de acá, esta función de acá, pues es una función de transferencia de segundo orden. Nosotros conocemos que los sistemas de segundos órdenes los podemos escribir de tal forma, de la siguiente forma. Entonces, ya conociendo previamente, sabemos que una expresión de segundo orden, esos son dos polos, tienen un comportamiento y la expresión, la ecuación es un S cuadrado más un 2 omega 0 zeta por S más un omega 0 al cuadrado. Es decir que buscamos este tipo de expresión en donde se pueden dar cuenta que la S está solita. Es decir que tenemos que dividir absolutamente todo en S para poder simplificar, llevar esta expresión, este polinomio que tenemos acá, al polinomio que tenemos abajo. Eso nos dice que esto debe ser S cuadrado más S por F más KD más por K dividido J más K por KP dividido J. Y ahí ya podemos empezar a asociar nuestros valores correspondientemente con los valores en donde tenemos que la frecuencia natural al cuadrado va a ser igual a K por KP dividido J, lo que implica que nuestra frecuencia natural es la raíz de K por KP dividido J. Y también tenemos que nuestro 2 omega 0 zeta es igual a F más KD más K por K dividido J. Y pues como ya conocemos omega 0, también podemos aquí despejar zeta. Entonces zeta, esto es lo mismo que un medio de omega 0 invertido, es decir, la radical raíz de J sobre K por KP por F más KD por K dividido J. Es decir, aquí un poquito simplificando más esta expresión, pues aprovechando que el J que está abajo pues queda al cuadrado cuando lo meto en el radical, eso me permite, vamos a ponerlo, no, así no, voy a ponerlo mejor todo junto en el denominador. Entonces esto es 1 dividido 2 raíz de KP, K por KP por J, multiplicando F más KD por K. Y listo. Ahí ya tenemos cómo debería ser zeta. Como nuestro sistema queremos que se comporte rápido, pero no queremos que tenga ningún tipo de oscilación, estamos buscando un sistema que sea críticamente amortiguado, que no tenga ninguna oscilación, porque si tiene alguna oscilación, pues nosotros sabemos que este motor está conectado a una articulación de un motor. Eso haría que se moviera y eso no es algo que yo necesito, que esté vibrando. ¿Sí? Entonces, como yo necesito que ese señor llegue a su valor de forma críticamente amortiguada, lo que tenemos que hacer y lo que podemos llegar a hacer es que con la misma ecuación de zeta, nosotros podemos decir que zeta debería ser igual a 1. Es decir, que esta expresión debería ser igual a 1. Es un medio de la raíz de K por KP por J de F más KD por K debería ser igual a 1. Lo otro que podemos llegar a conocer y que necesitamos conocer para poder realizar o para poder obtener estos valores es la frecuencia de resonancia de nuestra estructura. E importante al conocerla es que nosotros no debemos pasar por ahí porque sabemos que la frecuencia de resonancia es la frecuencia en donde seguramente mecánicamente va a hacer que el sistema sea inestable y se puede dañar, y pues eso no es el punto en donde yo deseo trabajar. Por eso
lo que usualmente uno hace es que cuando conoce la frecuencia de resonancia de la estructura, pues uno trata de trabajar lejos de ella. Para ello, pues eso lo que va a hacer es limitar nuestra frecuencia natural, nuestro omega 0 que estamos trabajando. En este caso, pues vamos a suponer que el omega 0 seguramente tiene que ser menor, en este caso al menos unas 2 veces con respecto a nuestra frecuencia de resonancia. Necesito que esa sea 2 veces, al menos 2 veces por debajo de esa frecuencia de resonancia. Con eso aseguro que no voy a sufrir ningún daño ni mecánico ni eléctrico. Y ya con esa información pues puedo llegar a conocer mi control. Lo primero que yo podría llegar a hacer ya con la frecuencia de resonancia, aquí con la que estamos definiendo, yo puedo llegar a obtener, a reemplazar en la ecuación de aquí arribita, es decir, en esta que tenemos en esta parte, la omega 0, y podemos de aquí despejar el valor correspondiente a la constante proporcional. Y después de que ya tengo mi constante proporcional, la puedo despejar de esta segunda ecuación, la otra constante que desconocemos, que es la constante derivativa. Y con eso, pues yo ya puedo llegar a construir un control. Ustedes saben que no necesariamente estos valores pues, son los valores definitivos. Seguramente requerirán algún ajuste cuando yo tengo un modelo físico, porque pues aquí estamos suponiendo que conocemos todas las constantes, pero es probable que el modelo no sea perfecto y haya errores entre los valores. Sin embargo, pues eso es parte de lo que siempre vivimos con los controles de tipo PID. ¿Sí? Recordando que yo también puedo llegar a incluir la parte integral en el control fácilmente para poder reducir el problema de los torques externos en el funcionamiento definitivo de mi sistema. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá esta presentación. En la próxima oportunidad hablaremos pues mostraré una simulación de todo este comportamiento y seguramente arrancaremos con el control multiarticular para nuestros sistemas de robótica. Muchas gracias por toda la atención prestada y espero tengan un muy buen día. Hasta luego.